Imagina la vasta planicie del río Mississippi en un amanecer del siglo XII, con la niebla levantándose suavemente sobre los humedales y el aire impregnado del olor a tierra húmeda. No hay rascacielos ni autopistas, ni siquiera aldeas dispersas como las que solemos asociar al mundo indígena norteamericano en la memoria común. Lo que se alza ante nuestros ojos es una ciudad en toda regla, con plazas amplias, barrios organizados y, sobre todo, con montículos monumentales que se elevan hacia el cielo como si fueran montañas nacidas de la mano humana. Es Cahokia, el corazón olvidado de un continente que solemos mirar únicamente hacia el sur cuando pensamos en grandes civilizaciones. Sorprende porque contradice la imagen estereotipada de los nativos del norte. No eran solo cazadores en chozas dispersas, sino arquitectos de pirámides de tierra más anchas en su base que las de Egipto. En Monk's Mound, el montículo de los monjes en su traducción al castellano, los sacerdotes y gobernantes contemplaban la llanura y guiaban la vida de decenas de miles de personas. Hablamos de una urbe que llegó a rivalizar en población con las capitales europeas de la época: Londres, París, Sevilla. ¿Cómo es posible que en el corazón de Norteamérica hubiera una ciudad de este calibre y, sin embargo, casi nadie la recuerde? Los Cahokia no dejaron escritura, no nos transmitieron crónicas grabadas en piedra como los mayas, ni códices pintados como los mexicas. Su memoria quedó enterrada en la tierra misma, en capas de barro y ceniza que los arqueólogos modernos han tenido que desentrañar con paciencia. Por eso, cuando nos acercamos a su historia, lo hacemos con la sensación de estar rescatando un sueño que la propia tierra quiso guardar en secreto durante siglos. Esa es la puerta de entrada al misterio. Un pueblo que supo domesticar el maíz, levantar templos de tierra, observar los astros con precisión y sostener un entramado social tan complejo como el de cualquier ciudad medieval europea, y que, sin embargo, desapareció casi sin dejar rastro. Ese contraste entre la grandeza y el olvido es lo que atrapa. ¿Cómo pudo borrarse de la memoria colectiva algo tan colosal? Ese será nuestro punto de partida, la primera chispa en el relato. Invitar al oyente a caminar entre la hierba alta de Illinois, levantar la vista a esos montículos que parecen colinas naturales y descubrir que bajo su aparente sencillez late la historia de la ciudad más enigmática de Norteamérica, la que algunos llaman la Teotihuacán del Mississippi. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de Cahokia, la Teotihuacán del Mississippi. Para entender de dónde surge Cahokia, hay que mirar primero la llanura fértil que los geógrafos llaman el America Bottom, ese brazo ancho del Mississippi en lo que hoy es Illinois, donde el río se desborda y retrae dejando suelos negros y generosos. Durante siglos, pequeños poblados de la llamada tradición del bosque tardío sembraron maíz,
cazaron ciervo y pescaron bagre, montando aldeas dispersas sin grandes jerarquías hasta que, de pronto, alrededor del año 1050, algo estalló en el paisaje y en la mente colectiva. En apenas unas décadas, el caserío se reorganizó en una ciudad planificada con una gran plaza central, plataformas de tierra para templos y residencias de élite, calzadas, barrios especializados y una sensación nueva de orden cósmico, como si alguien hubiera trazado en el suelo un mapa del cielo y hubiese dicho: aquí vamos a vivir. A ese salto cualitativo, algunos investigadores lo llaman el Big Bang de Cahokia, una expresión que suena moderna, pero que recoge bien la idea de un camino súbito, potente y deliberado, donde la arquitectura, la agricultura y la espiritualidad se encajaron como engranajes. No fue un crecimiento tímido, fue una atracción de almas y recursos a gran escala. Llegaron gentes de los valles de Illinois, de Ohio y de Tennessee, quizá atraídas por la abundancia de cosechas, por la promesa de protección bajo el amparo de una élite que decía leer el curso del sol y traer el favor de las lluvias, y también por el magnetismo de una nueva forma de entender la comunidad, más compleja, más articulada, con artesanos, campesinos, cazadores y especialistas rituales, trabajando en un tejido coordinado que aumentaba la productividad del maíz y, con ella, la capacidad de alimentar a miles. En ese contexto, el Montículo Mayor, el que hoy llamamos el Monte de los Monjes, empezó a elevarse por capas y a su alrededor se delineó una plaza que funcionaba como corazón cívico y ceremonial, un espacio para procesiones, mercados y rituales públicos que reforzaban la pertenencia a algo más grande que la propia familia o el propio barrio. Lo asombroso es que ese latido no se quedó encerrado en la ciudad, se irradió como una onda por el río y las rutas de intercambio. De Cahokia salieron ideas, objetos, símbolos que encendieron a otras comunidades de la vasta tradición mississippiana, desde los bosques de Wisconsin hasta las llanuras del sureste, generando un idioma compartido de iconografías y prácticas, cuencos con figuras de aves poderosas, máscaras con ojos en forma de lágrima, motivos de mano y ojo, hachas ceremoniales y cascabeles de cobre martillado que viajaban de mano en mano y llevaban consigo una visión del mundo donde la jerarquía y el calendario sagrado se entretejían con la siembra, la caza y la guerra ritual. No hace falta imaginar caravanas infinitas ni ejércitos conquistadores. Basta con pensar en redes de parentesco, matrimonios lejanos, peregrinos y artesanos que, como hilos finos pero resistentes, fueron cosiendo una esfera cultural amplia en la que Cahokia actuó como nodo mayor, como faro. Todo coincidió con una fase climática que hoy llamamos anomalía cálida medieval, con estaciones relativamente predecibles y cosechas rendidoras, lo que multiplicó la capacidad de almacenar excedentes y sostener especialistas. Esas reservas permitían levantar montículos a fuerza de brazos y cestos sin desatender la comida de invierno, financiar fiestas comunales que reforzaban el pacto social, mantener guardias y palizadas cuando hacían falta,
y sobre todo convencer a la gente de que el orden de arriba se reflejaba en el orden de abajo, que los postes clavados en el círculo marcando los solsticios eran en realidad columnas invisibles sosteniendo la vida de todos. Así, entre el 1050 y el 1200, Cahokia alcanzó su máxima expansión, con una población que pudo rozar o superar las 20.000 almas, un número que en su tiempo la ponía a la altura de las grandes ciudades europeas y, al norte de México, la dejaba sin rival. A veces se sugiere, con más deseo que pruebas, que hubo una influencia directa mesoamericana. Es mejor decirlo con cuidado y con respeto por la verdad. Lo que vemos es un paralelismo poderoso, un parentesco de símbolos y de calendarios agrícolas en torno al maíz. Una intuición compartida de que la tierra puede convertirse en montaña sagrada y que el sol merece ser cantado y celebrado. Y eso habla de caminos largos de ideas, de resonancias culturales que no necesitan una frontera precisa para existir. Si este programa es un regalo encubierto para quienes nos escuchan desde México, que se entienda así. Mientras en Teotihuacán, en Monte Albán o en las tierras mayas se ordenaba el mundo con piedra, aquí, en el Mississippi, otros hermanos lo estaban ordenando con tierra apisionada, madera y fuego ritual, y ambos estaban nombrando lo mismo con lenguajes distintos: el ciclo del cielo, el pan del maíz, la ciudad como espejo del cosmos. Ese es el origen y la expansión de Cahokia, una decisión colectiva de vivir de otro modo, un cambio de escala sostenido por excedentes agrícolas, una agricultura que legitima una nueva autoridad, una red de intercambio que convierte a la ciudad en centro y, sobre todo, un relato compartido que une a miles en torno a plazas, calendarios y montañas de barro que todavía hoy, cuando uno se acerca y sube sus rampas, parecen recordar a quien escucha que hubo un tiempo en que el norte también soñó a lo grande. Seguimos con la vida cotidiana, con ese día a día de barrios, hornos, talleres y cosechas donde la grandeza se volvía pan y humo. Si queremos asomarnos al alma de Cahokia, no basta con mirar sus montículos desde lejos. Hay que bajar a sus barrios, a las casas de barro y madera, a los patios donde se encendían los hornos de tierra y se molían los granos de maíz en metates de piedra. La vida cotidiana en la gran ciudad no era un lujo de élites solitarias, sino un engranaje en el que cada cual tenía su papel. Al amanecer, mientras el sol apenas despuntaba sobre el Mississippi, las mujeres comenzaban a preparar las gachas de maíz. Los hombres se disponían a salir a los campos que rodeaban la ciudad, y los niños corrían entre los pasillos de casas rectangulares levantadas con postes y arcilla, aprendiendo con juegos los rituales de los adultos. El maíz era el corazón de todo, alimento y símbolo a la vez. Los campos que rodeaban Cahokia eran extensos y bien organizados, y junto al maíz crecían frijoles y calabazas, completando la tríada sagrada de la agricultura indígena.
Esa dieta combinada con la caza de ciervos y aves acuáticas, con la pesca en el río y la recolección de frutos y nueces, permitía sostener una población numerosa y, sobre todo, liberar manos para tareas que no eran de pura subsistencia. De ahí surgieron artesanos que trabajaban la concha marina llegada del Golfo, el cobre de los grandes lagos, la obsidiana y la mica que viajaban desde tierras lejanas. Los talleres producían cuentas, ornamentos, hachas rituales y objetos de prestigio que reforzaban la diferencia entre la élite y el pueblo, pero también generaban símbolos que circulaban por toda la región. La organización social era piramidal, aunque no rígida como un ejército. En la cima se situaban los gobernantes sacerdotes, figuras que a los ojos del pueblo estaban mediadas por el sol y el cielo. Bajo ellos, una élite encargada de coordinar rituales, almacenar los excedentes de maíz y supervisar la construcción de montículos y plazas. Más abajo, los agricultores, cazadores, pescadores y artesanos que formaban la base indispensable de la ciudad. No hay constancia escrita de sus leyes, pero todo indica que la cohesión se mantenía a través de rituales públicos, banquetes comunales y la promesa de fertilidad. Mientras las cosechas fuesen abundantes, la autoridad de las élites se veía reforzada como bendición del cielo. Las casas, dispuestas en barrios con calles y pasajes, nos hablan de un urbanismo planeado. No era una aglomeración caótica de chozas, sino una ciudad trazada con intención. En torno a la gran plaza central se concentraban los edificios de élite y ceremoniales, y alrededor, como anillos, se extendían los barrios de gente común, cada uno con sus hornos comunales, sus talleres y sus pequeños altares domésticos. La vida cotidiana estaba impregnada de lo sagrado. Encender el fuego, sembrar una semilla, tallar una herramienta, todo tenía un peso ritual. Incluso los juegos, como el yunque, donde se lanzaba un disco de piedra y los jugadores apostaban sobre dónde se detendría. No era mero entretenimiento, reforzaban la cohesión del grupo y probablemente tenían un trasfondo espiritual. En Cahokia, la vida era trabajo y ceremonia, esfuerzo y fiesta. Había mercados bulliciosos donde se intercambiaban alimentos, herramientas, adornos y quizás noticias llegadas de lejos. Había banquetes comunales en los que se sacrificaban animales para reforzar alianzas. Había rituales en los que el cuerpo humano también se volvía ofrenda, como sugieren ciertos enterramientos con sacrificios. Era una vida dura, sin duda, marcada por el esfuerzo de la agricultura y las tensiones sociales, pero también era una vida que respiraba comunidad, donde el individuo se sabía parte de un todo mayor, sostenido por la tierra, por el maíz y por la mirada atenta de los astros. Así, la grandeza de Cahokia no estaba solo en sus montículos monumentales, sino en la cotidianidad de miles de personas que, día tras día, hicieron posible que aquella ciudad respirara. Una civilización no se levanta únicamente desde los altares, sino desde las cocinas, los campos y los talleres. Y es ahí, en esa vida diaria, donde late la verdadera fuerza de un pueblo.
Si uno se acerca hoy a Cahokia, lo que más impresiona no son las ruinas de piedra, porque no las hay, sino colinas de tierra que parecen naturales a primera vista, pero que en realidad son la obra titánica de manos humanas. Los montículos son el símbolo más visible y poderoso de esta civilización, y a la vez su mayor enigma. El mayor de todos los montículos de los monjes se alza todavía con sus más de 30 metros de altura y una base que supera a la de la Gran Pirámide de Giza. No está hecha de bloques de granito, sino de tierra, arcilla y grava transportada en miles y miles de cestos, acumulados capa tras capa durante generaciones. La magnitud del esfuerzo es tal que solo se explica por una sociedad capaz de organizar, alimentar y motivar a multitudes. Estos montículos tenían múltiples funciones. Algunos eran plataformas ceremoniales donde se levantaban templos de madera o residencias de élite, lugares elevados desde los que el poder se hacía visible a todos, como si la altura misma legitimara la autoridad. Otros servían como tumbas monumentales donde se enterraban figuras de rango junto a objetos de prestigio, y a veces acompañados de sacrificios humanos, recordándonos que la espiritualidad y la violencia podían entrelazarse en el ritual. Y también había montículos más pequeños que, al parecer, actuaban como marcadores del paisaje urbano, puntos de referencia en la gran trama de plazas, caminos y barrios. Lo fascinante es la comparación inevitable con otras culturas del continente y del mundo. En Mesoamérica, los pueblos erigieron pirámides de piedra, como Teotihuacán o Chichén Itzá. En Egipto, las pirámides eran tumbas de reyes. En Mesopotamia, los zigurats elevaban templos hacia los dioses. Cahokia, sin contacto directo con esas civilizaciones, levantó su propia versión con lo que tenía a mano, la tierra. Y sin embargo, el resultado transmite la misma intención: construir montañas artificiales que conectaran a los hombres con el cielo, que hicieran del espacio urbano un reflejo de orden cósmico. Caminar por los montículos de los monjes es subir una montaña hecha de tiempo humano, de jornadas interminables bajo el sol cargando tierra en cestos. En su cima hubo estructuras de madera, quizá templos, quizá casas de gobernantes, desde la que se podía contemplar toda la llanura del Mississippi. Imagina la escena: el líder de Cahokia de pie sobre esa altura, rodeado de sacerdotes y de fuego ceremonial, mirando al horizonte donde el sol se alzaba alineado con los postes de madera del Woodhenge, el Stonehenge de madera. Para el pueblo que lo observaba desde abajo, aquello debía de ser una epifanía. El gobernante era no solo un hombre, sino mediador entre el cielo y la tierra. No todos los montículos eran iguales. Algunos, como Mount 72, nos revelan el lado más oscuro. Allí se hallaron restos de un personaje de alto rango enterrado junto con más de 200 víctimas sacrificadas. Mujeres, jóvenes en su mayoría, ofrendadas quizá para acompañarlo al más allá. Es un recordatorio de que la grandeza monumental llevaba consigo un precio, que el esplendor visible se sostenía también en actos de sangre. Otros montículos, en cambio,
parecen haber albergado casas comunales o pequeños templos, funcionando como centros de barrio, menos imponentes pero igualmente integrados en la vida social. Lo cierto es que cada montículo era una declaración de poder y de fe. No se levantan colinas de 30 metros solo para protegerse de las inundaciones o almacenar granos. Se levantan para encarnar un cosmos, para transformar la tierra misma en templo. Por eso, al verlos, uno siente la misma mezcla de asombro y silencio reverente que ante las pirámides egipcias o mesoamericanas, porque en ellos la humanidad intentó tocar el cielo con la materia más humilde, la arcilla del suelo bajo sus pies. Si los montículos eran el cuerpo de Cahokia, su mirada estaba en el cielo. La astronomía y la espiritualidad no eran saberes separados, sino una sola forma de comprender el mundo. Entre los vestigios que más fascinan está el llamado Woodhenge, el Stonehenge de madera, un círculo de enormes postes de madera clavados en la tierra, cuyo propósito se reveló cuando los arqueólogos notaron que algunos de esos postes se alineaban con la salida del sol en los solsticios y equinoccios. Era en esencia un calendario solar, un observatorio que permitía marcar el paso de las estaciones y con él el tiempo de la siembra, de la cosecha y de las ceremonias. Imagina la escena en el solsticio de verano, la multitud reunida en silencio, los ojos fijos en el horizonte, el sacerdote en lo alto del montículo observando cómo el sol despuntaba justo en el punto señalado por el poste de madera. No era una coincidencia, era la confirmación de que el orden cósmico estaba en equilibrio, de que el maíz crecería y la vida continuaría. El cielo se volvía un libro abierto y los líderes de Cahokia sabían leerlo y traducirlo al pueblo. En esa habilidad residía gran parte de su poder. No solo administraban el maíz, administraban el tiempo mismo. El sol, la luna, los astros, todos tenían un papel ritual. Los ciclos celestes se proyectaban en las plazas y los montículos, que eran en sí mismos representaciones de montañas sagradas, ejes que conectaban el mundo de los hombres con el de los espíritus. El fuego ritual ardía en lo alto, marcando esa unión, y cada ceremonia reforzaba la idea de que el gobernante, desde su altura, era el mediador entre la tierra fértil y el cielo luminoso. La espiritualidad cahokiana no la conocemos en detalle, porque no dejaron escritura, pero los símbolos que aparecen en cerámicas y objetos nos hablan de un universo poblado de aves de trueno, de serpientes acuáticas, de manos y ojos que evocan puertas hacia otros planos. Es lo que los investigadores llaman la cosmología del sureste, un conjunto de imágenes que se repite en pueblos conectados con Cahokia y que nos sugiere una cosmovisión compleja, con mundos superpuestos, el cielo de los seres luminosos, la tierra de los hombres y el inframundo acuático donde habitan fuerzas oscuras y renovadoras. La astronomía era entonces un ritual de equilibrio. No se trataba de contar los días por curiosidad científica, sino de mantener viva la relación entre esos tres mundos.
Cada alineación solar era una confirmación de que la ciudad estaba en sintonía con el cosmos. Cada danza, cada ofrenda, cada sacrificio era una manera de sostener ese delicado pacto entre la gente, la tierra y los espíritus. En Cahokia, como en Mesoamérica, el maíz no era solo grano, era carne divina. Y la cuenta del sol no era solo calendario, era la respiración del universo. Esa espiritualidad impregnaba cada aspecto de la vida, desde la siembra hasta la construcción de un montículo, desde el juego ritual del Chunkey hasta la muerte misma. Todo estaba tejido en una misma trama cósmica. Así, cuando hoy vemos los postes reconstruidos de Woodhenge, el Stonehenge de madera, y el perfil majestuoso del montículo de los monjes recortado contra el cielo, no miramos solo ruinas, sino un antiguo reloj espiritual que marcaba la unión de un pueblo con el sol y con su destino. Y aquí llegamos al silencio, al misterio que envuelve a Cahokia como un velo de niebla, porque si su auge fue fulgurante, también lo fue su caída. Hacia el año 1350, apenas 3 siglos después de aquel Big Bang cultural que levantó montículos y plazas, la gran ciudad comenzó a vaciarse. Las casas quedaron abandonadas, los talleres enmudecieron, los templos se desmoronaron y el césped cubrió poco a poco lo que había sido la urbe más vibrante del norte de América. ¿Qué ocurrió? Los arqueólogos han propuesto varias explicaciones. Una de las más aceptadas señala el agotamiento del entorno. Para levantar montículos, construir casas y templos y mantener los fuegos de la vida diaria, se talaron bosques enteros. La deforestación trajo erosión y escasez de madera, alterando el equilibrio ecológico. A ello se sumaron posibles inundaciones del Mississippi, alternadas con sequías prolongadas, pues los estudios de polen y sedimentos muestran cambios climáticos que debieron castigar la producción de maíz. Una ciudad que dependía tanto de ese grano estaba siempre a merced de las estaciones, y cuando el clima dejó de acompañar, la abundancia se convirtió en fragilidad. Otros hablan de conflictos internos. Una urbe de 20.000 personas exige control social, redistribución de recursos, disciplina. Cuando la élite ya no pudo garantizar cosechas abundantes ni estabilidad cósmica, porque los rituales dejaron de traer lluvias, la legitimidad de su poder se resquebrajó. La tensión pudo transformarse en revueltas, en facciones que se enfrentaban dentro de los muros de palizada que rodeaban la ciudad. Hay evidencias de incendios en algunos sectores, quizá de choques violentos. Tampoco hay que descartar la presión externa. Otros pueblos, atraídos por la riqueza de Cahokia, pudieron hostigarla. O tal vez los mismos vínculos que en su momento irradiaron símbolos y objetos se rompieron, dejando a la ciudad aislada. Lo cierto es que poco a poco los habitantes se marcharon. Algunos se desplazaron río arriba o río abajo, integrándose en nuevas comunidades. Otros quizá regresaron a formas de vida más dispersas, menos dependientes de un centro urbano. La gran ciudad quedó atrás,
convertida en memoria. El resultado es inquietante. Un núcleo urbano comparable en población a Londres o París en el siglo XIII se desvaneció sin dejar crónicas escritas, sin que ninguna tradición oral de los pueblos posteriores lo recuerde con claridad. A diferencia de los mayas, que conservaron en su memoria el esplendor de sus ciudades, Cahokia quedó borrada del relato indígena. Cuando los europeos llegaron siglos después, nadie supo explicarles quién había levantado aquellos montículos. Ese olvido mismo es parte del misterio. No solo desapareció la ciudad, desapareció su recuerdo. ¿Fue un trauma tan grande que los descendientes prefirieron no contarlo? ¿O simplemente la vida siguió en otro ritmo y el eco de la gran urbe se diluyó como un sueño al despertar? La tierra se tragó a Cahokia y durante siglos permaneció dormida bajo la hierba, hasta que los arqueólogos modernos comenzaron a redescubrirla. El colapso de Cahokia es un recordatorio de lo frágiles que son las civilizaciones, incluso aquellas que parecen invencibles en su esplendor. Un cambio en el clima, un error en la gestión de recursos, una pérdida de confianza en la élite y el engranaje se desmorona. Lo que asombra es la rapidez del olvido. La ciudad más grande del norte de América, reducida a montículos silenciosos, sin voz que la defienda, hasta que siglos después, nosotros, extraños, volvimos a preguntarnos quiénes fueron. Durante siglos, los montículos de Cahokia yacieron como colinas mudas en la pradera del Illinois, confundidos con el paisaje natural sin que nadie sospechara la magnitud de lo que guardaban. Los primeros europeos que exploraron la región en el siglo XVII los vieron, sí, pero no comprendieron su origen. Algunos pensaron que eran accidentes geológicos, otros los atribuyeron a pueblos míticos desaparecidos. Nunca a los antecesores de los nativos que aún vivían en las cercanías. Esa mirada teñida de prejuicio negó durante mucho tiempo la capacidad de los pueblos indígenas del norte para haber levantado semejantes monumentos. Con el paso de los siglos, los montículos fueron testigos mudos de un nuevo tipo de ocupación. Agricultores, colonos, carreteras, incluso un monasterio de monjes trapenses se instaló en la ladera del Gran Monk's Mound en el siglo XIX, dándole el nombre con el que hoy lo conocemos. Y sin embargo, bajo esa aparente calma, la tierra guardaba restos, cerámicas, huesos, cenizas, objetos rituales que aguardaban a ser redescubiertos. Fue la arqueología del siglo XX la que, con métodos más rigurosos, comenzó a revelar la grandeza de aquella ciudad olvidada. Excavación tras excavación se fueron delineando las plazas, los barrios, los talleres, el círculo solar de postes y, sobre todo, la certeza de que en el corazón de Norteamérica había existido una urbe con organización, monumentalidad y complejidad social comparables a las grandes civilizaciones del mundo. Hoy, Cahokia es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, un parque estatal donde los visitantes pueden subir al Monk's Mound y contemplar desde arriba el horizonte tal como lo hacían los antiguos gobernantes.
A su alrededor, las praderas parecen susurrar que allí hubo una vez bullicio, humo de hogares, risas de niños y cantos rituales. Los museos locales exhiben cuentas de concha, herramientas de cobre martillado, discos de piedra para el juego del chunkey, fragmentos de cerámica pintada que devuelven rostro a los invisibles. Pero lo más importante quizás sea la reivindicación cultural. Pueblos indígenas actuales como los Osage, los Cuapau o los Mandan reconocen en Cahokia parte de sus raíces y reclaman que aquella memoria no se lea solo como ruina arqueológica, sino como herencia viva. Aún así, Cahokia no ocupa el lugar que merece en la memoria popular. Cuando pensamos en civilizaciones americanas, vienen a la mente mayas, aztecas, incas. Raramente evocamos a los constructores de montículos del Mississippi. Y sin embargo, allí está, Mount Mount, más ancho que la pirámide de Keops, con su población comparable a Londres medieval, con su calendario solar clavado en postes de roble. El legado de Cahokia no es solo arqueológico, es también simbólico. Nos obliga a reconocer que la historia de América del Norte es más profunda y sofisticada de lo que nos contaron, que en esas tierras fértiles hubo pueblos que soñaron con ciudades cósmicas y que ese sueño, aunque dormido bajo la hierba, ha despertado para recordarnos que nada humano queda enterrado para siempre. Cuando hablamos de Cahokia, no hablamos solo de un pasado remoto, sino de un espejo que nos devuelve una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que la mayor ciudad del norte de América se haya borrado de la memoria común como si nunca hubiera existido? Recordamos con orgullo a mayas, aztecas e incas. Contamos sus templos y sus códices y, sin embargo, Cahokia quedó relegada a un murmullo arqueológico. Tal vez porque su materia no era piedra, sino tierra, y la tierra se disuelve con el tiempo. Tal vez porque el relato dominante prefirió negar que los pueblos indígenas de estas latitudes hubieran alcanzado semejante complejidad, o quizá porque la propia ciudad, al desaparecer, dejó en sus descendientes una herida tan honda que se eligió el silencio como refugio. Lo cierto es que al subir a lo alto del Mount Mount, uno siente el peso de lo invisible. Allí estuvieron los gobernantes mirando el sol alineado con los postes del Stonehenge de madera. Allí se celebraron banquetes y sacrificios. Allí se levantó una ciudad comparable a Londres medieval. Y todo eso desapareció sin dejar nombre, sin dejar crónica, cubierto por la hierba. Esa fragilidad nos habla también de nosotros. Lo que hoy creemos sólido y eterno puede ser polvo en unos siglos, ruina en la memoria de otros. Cahokia es advertencia y revelación. Nos advierte de que ninguna civilización está a salvo del colapso si agota sus recursos, si rompe su equilibrio con la naturaleza, si pierde el sentido que la sostiene.
y nos revela que incluso en el corazón del continente hubo pueblos que supieron ordenar su mundo en diálogo con el cielo y la tierra, que hicieron del maíz un sacramento y del sol un calendario, que levantaron montañas con las manos para rozar el infinito. Quizá el verdadero misterio no sea por qué cayó Cahokia, sino por qué olvidamos su existencia. Tal vez ese olvido sea un recordatorio de que la historia no la escriben solo los vencedores, sino también el viento, la lluvia y la hierba que cubre las huellas. Y al recordar a Cahokia hoy, al devolverla al relato de lo humano, estamos cumpliendo con un deber silencioso: rescatar del polvo a quienes soñaron antes que nosotros. Así cierra la historia, pero no el eco, porque los montículos siguen allí, esperando a quien quiera escucharlos. Y cuando uno los contempla bajo el cielo abierto del Mississippi, la pregunta resuena inevitable: ¿qué será de nuestras ciudades dentro de 1000 años? ¿Quién caminará entre sus ruinas y se preguntará por nosotros? Yo, hijo de esta ciudad de montículos y plazas, escribo en la tierra lo que ya no puedo gritar al viento. He visto cómo nuestros campos de maíz, que antes eran verdes mares infinitos, se tornan frágiles bajo un sol implacable. He visto cómo los bosques caen árbol tras árbol para levantar templos y casas, hasta que la leña escasea y la sombra se desvanece. He visto la confianza quebrarse. Los jefes que decían hablar con el sol ya no logran llamar a la lluvia, y la gente murmura, y el pueblo se divide. No fue de un día para otro. Primero vinieron las malas cosechas, luego el hambre en los inviernos, después la desconfianza entre clanes y al final la marcha de muchos que buscaron otro horizonte. Nuestra gran ciudad, que fue como una montaña erguida en medio de la llanura, ahora se disuelve como arcilla bajo la lluvia. A vosotros que en siglos por venir subiréis al montículo de los monjes y os preguntaréis quiénes fuimos, os digo esto: no creáis que somos distintos de vosotros. También pensamos que nuestra ciudad duraría siempre. También nos sentimos fuertes. También miramos al sol y creímos que nos pertenecía. Pero olvidamos escuchar a la tierra. Olvidamos cuidar lo que nos alimentaba. Y así el suelo mismo nos dio la espalda. Si algo aprendimos en nuestro final, es que ninguna ciudad es eterna si se desconecta del río, del árbol y del maíz que la sostiene. Que los líderes no son dioses, solo reflejos frágiles del tiempo. Y que la grandeza de un pueblo no está en cuánto levanta hacia el cielo, sino en cuánto sabe sostener con respeto la tierra bajo sus pies. Este es mi mensaje a quienes vengan después. No repitáis nuestros errores. Escuchad a la tierra, porque ella nunca olvida. Si la cuidáis, ella os cuidará. Si la olvidáis, ella os olvidará a vosotros como olvidó a Cahokia.
Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma. Aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.